Ustedes notarán lo siguiente, hermano. La lectura que tuvimos congregacional, gracias hermano, siempre tiene relación con lo que se va a predicar. Pero la lectura que tuvimos hoy es de la que usamos en Navidad, porque está hablando del nacimiento de Jesús. Como que no cuadra, ¿no? Y no cuadra inclusive con el título del sermón. Vamos a abrir Éxodo, capítulo 20, que ese es el título del sermón. Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice tranquilamente allá, dice, no matarás, no matarás. Entonces uno se pregunta, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué tiene que ver eso? Por un lado, el sermón está basado en el mandamiento no matarás, y por el otro lado leímos del nacimiento de Jesús. Tiene mucho, porque hoy me voy a referir a un tema que es un gran debate mundial hoy. Y ahora que estuvimos allí en el país del norte, fue cuando la Corte dijo que ya no iba a darle legalidad al aborto, que cada estado confederado hiciera lo que considerara conveniente, es decir, el aborto. Y entonces salen miles de personas con carteles, no quiten mi derecho, yo tengo mi derecho, mi cuerpo es mi cuerpo. Y salen otros miles diciendo, abajo, la Corte tiene razón, etcétera, y todas esas cosas, ¿verdad? Tema difícil. Ahora, alguien dijo justamente que el mandamiento no matarás, leído así, a secas, puede ser mal interpretado, porque es necesario añadir a quién no matarás. Es necesario decir no matarás a seres humanos, puesto que es lícito matar otras cosas. Los animales hay que matarlos, pues para nuestra subsistencia, si queremos comer carne. Y también hay que analizar eso bajo otras circunstancias. Por ejemplo, la ley dice aquí que no matarás a menos que haya una causa justificada. Por ejemplo, si alguien viene a matarme y en legítima defensa a uno le toca adelantarse, es una causa justificada, está en mi vida o la vida del otro. Entonces uno tiene que tomar una decisión ahí, ¿verdad? Pero también las autoridades pues tienen la autoridad de Dios para matar. Si el delincuente opone resistencia y ataca, lo matan. Pero eso no es pecado, porque Dios le ha dado a los gobiernos, a las autoridades, esa facultad de llevar la espada para el orden y la aplicación de la justicia y del derecho. Entonces fíjese usted que leído el mandamiento a secas, pues hay que saber a qué se refiere. Hace un tiempo leí un artículo escrito de un medio londinense en Londres y publicado por un medio famoso que se llama Life Publication and the New Statesman. Es un medio periodístico muy importante. Y entonces le preguntaron, en el reportaje decía que le preguntaron a un médico qué es lo que se hace a nivel procedimental cuando hay que hacer un aborto provocado, es decir, una mujer que dice quiero abortar y deciden hacerlo.
¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O cómo es eso? Y yo pienso que quería mencionar estas cosas y otras que son asuntos médicos para que nos sirva de introducción a lo que voy a decir. Pero más o menos el médico, en palabras a grosso modo, dijo: hay que ensanchar la entrada del útero, introducir una tenaza y sacar el bebé con todo lo que envuelve, ¿no? Ahora, y también se decía en el artículo que eso no es así de fácil tampoco, porque de todas maneras el cirujano como que tiene que hacer ese trabajo un poco a tientas, y entonces a veces eso se rompe, hay que sacar trozos de niño, trozos de placenta. Entre tanto, todo sangra. Terminado el aborto, las enfermeras se cuidan de que todo quede bien limpio. El cirujano se ausenta y se toma una taza de café y vuelve a empezar otro caso, porque es en una clínica de abortos. Bueno, más o menos lo que decía allí, que me parece a mí terrible semejante procedimiento. Es más, hay mujeres que mueren en eso. Ahora, veamos entonces ese tema del aborto desde varios ángulos. El primer ángulo, miremoslo desde la ética. ¿Qué dice la ética? ¿Pero qué es la ética? La ética es la ciencia de la moral. La ética estudia el bien y el mal en relación con el ser humano. Pues cuando uno discierne el comportamiento humano y dice esto es bueno y esto es malo, uno está aplicando una ética. ¿Y qué dice la ética? Pues mire, desde hace tiempos aquí se ha hablado de que hay algunos abortos que son permitidos, 3 especialmente. Uno, una cosa que llaman el aborto preventivo, y es cuando, ahora, hay estudios científicos hoy muy serios, como lo vamos a ver, y entonces se sabe que el niño, a causa de algunas afecciones o enfermedades o alguna droga o por otros factores, viene deformado o perturbado mentalmente. No viene en sus facultades mentales bien. Entonces la ciencia médica ha venido diciendo que es mejor practicar un aborto para ese caso, que está comprobado. Ahora, yo he visto unos casos terribles, hermano, terribles. Mire, con la entrada del pecado al mundo entró la enfermedad y la muerte y todas las deformaciones genéticas también. Por eso nacen a veces personas unidas por la cabeza y caminan como, parecen una araña caminando, yo no sé cómo, no pueden mirar sino para arriba. Unos casos terribles que nosotros aquí en este mundo ni sabemos. Entonces, algunos médicos que detectan esas cosas han dicho que en esos casos especiales es permitido. Es moralmente, socialmente permitido. Otro es el aborto social. Es cuando llega una mujer y dice, no, yo quiero tener un aborto porque fue que me violaron. Me violaron y yo no quiero tener el hijo fruto de una violación. Violaciones que todos los días hay aquí en la ciudad. Hasta ahí, pues yo no sé, yo diría que hay que conversar con esa persona y quizás mirar la posibilidad de que si el bebé viene bien, persuadirla que ese bebé no tiene la culpa y quizás hasta apoyarla y ayudarla a lo mejor a que lo tenga. ¿Verdad? Yo diría eso. Sin embargo, algunos lo permiten. Y el tercero es una cosa que llaman el aborto terapéutico. ¿Qué es? Que entonces hacen los exámenes y de pronto hacia el final la ciencia médica dice, mire, esto viene
con muchas complicaciones. Hay que tomar una decisión aquí. O se salva la mamá o se salva el bebé. Decidan. Y con conclusiones serias. Eso no es que son suposiciones, no, serias. Entonces ahí la mamá tiene que tomar una decisión. Si ella o él, ella puede tomar la decisión, no, yo me voy, que el niño nazca. O definitivamente el niño, porque tengo otros hijos que alimentar y tengo que velar y tengo, bueno, todas esas cosas. Otras deciden tener la situación, así que es una incertidumbre. Eso hasta ahí. Los demás abortos son totalmente pecaminosos. Son las únicas cosas que presentan dificultades a partir de la ética para definir si es bueno o malo. Generalmente ese es el otro asunto, que muchas mujeres quieren tener un aborto porque no desean el hijo, pero ¿por qué no lo desean? Y se dice que hay dos razones principales. La primera, porque algunas mujeres no quieren tener la incomodidad, no tuvieron cuidado con su planificación y quedaron embarazadas, después para ellas es un estorbo, una inconveniencia. Entonces acuden al aborto, es pecado. ¿Por qué hizo eso? Por promiscua o promiscuo quedaron embarazadas. Y la otra razón que dan es que el descrédito social. Es cuando una joven termina embarazada y en la casa no saben. Y va a haber un escándalo familiar terrible y una problemática terrible, y dicen, no, yo no quiero que nadie se entere. Mi papá y mi mamá, quién sabe qué van a decir de mí, después yo voy a quedar muy mal en el trabajo, quién sabe, yo no quiero ese desprestigio, y entonces van a una clínica clandestina y abortan. Pecado. Porque nadie le mandó ponerse a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es pecado también. Ahora, pero frente a todo ese asunto, lo que pasa es que a veces algunas mujeres quieren amortiguar su conciencia diciendo que eso no es pecado, ¿no? Y nuestro medio social corrupto también ayuda, porque hoy en día, por ejemplo, las películas a veces enseñan lo que es malo como si no fuera malo, lo que es inmoral como si no fuera como si fuera inmoral, lo que es inmoral como si fuera moral. Y por eso en las películas ya vemos que el trama de la película es el divorcio, aparecen homosexuales, y vamos a ver dentro de pronto ya se está viendo películas de homosexuales, de lesbianas que viven, que se casan, que adoptan, que todo ese asunto. Y lo mismo, los medios sociales aprueban el aborto. Y entonces algunos dicen que eso no es pecado de deshacerse del feto o del embrión, eso no es nada malo, porque el feto no es todavía un ser humano, ¿no? Entonces, algunos creen que durante los primeros meses del embarazo, lo que las mujeres llevan en su vientre es un poco de carne, unas células ahí, una masa informe, pero no es un ser humano. Entonces lo sacan a pedazos en esas clínicas. Bueno, ahora, ¿eso es cierto? ¿El feto no tiene vida propia o sí tiene? ¿Cuándo comienza la vida del ser humano? ¿Cuándo comienza? Porque en eso es que están ahora, ¿no? Este gobierno como que dijo que a partir de no sé qué meses, y estaba ilegal, y ahora quieren tumbar esa norma y que sea a cualquier momento. Y bueno, y podemos seguir hablando de eso mucho, pero ahora desde la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? La vida del ser humano no comienza en el momento del nacimiento, sino que comienza en el momento de la fecundación.
La ciencia médica sostiene que un espermatozoide y un óvulo son células sexuales y por lo tanto son organismos vivos. El espermatozoide y el óvulo aportan la herencia genética del hombre y la mujer y al unirse entonces forman un nuevo ser. Eso está comprobado. Y quiero mencionar algo, inclusive yo dije, ¿lo digo o no lo digo? Antes de entrar en la otra parte, y entonces dije, lo voy a decir. Lo siguiente que leí hace mucho, sobre ese asunto de cuándo es que comienza la vida. Entonces, lo que se ha dicho por asuntos muy serios de estudio, al cabo de los 18 días de la fecundación, el corazón empieza a latir y enviar sangre, aunque es diminuto. En ese mismo lapso empiezan a notarse diferencias y empieza a notarse el cerebro y lo que serán las piernas y los brazos, esbozos. A las 4 semanas empiezan a formarse los ojos. Desde la semana 5 se estima que el bebé ya siente el gusto, el tacto y el dolor. El dolor. A las 6 semanas la cabeza tiene su forma casi definitiva. El cerebro ya está muy desarrollado, comienzan a formarse las manos, los pies, aparecen las huellas dactilares. Transcurridos 40 días, la actividad cerebral ya se consigue y puede ser analizada a través de un encefalograma, electroencefalograma. Se sabe que el cerebro está funcionando. A las 8 semanas el estómago comienza a secretar el jugo gástrico, aparecen las uñas. A las 9 semanas se perfecciona el funcionamiento del sistema nervioso. Hay estímulos, se detectan sabores. Se ha comprobado que si se endulza el líquido amniótico, el bebé dentro del vientre materno ingiere más, pero si se le echa sal, lo rechaza. A las 11 semanas el bebé se chupa el dedo. Algo que se puede ver en una ecografía. Y en definitiva, a partir del nacimiento, el único cambio que el niño técnicamente transita es el de la modificación del sistema externo de apoyo a la vida inherente a sus métodos de alimentación y a la obtención del oxígeno. Todo eso. Entonces, a la pregunta, ¿qué es el aborto? Si le damos crédito a lo que ya hemos dicho aquí, respondemos que el aborto es matar al niño antes de nacer. Es eso. Y esto es lo que hace que sea pecado, pues es una abierta violación del mandamiento, del 5º mandamiento, no matarás. Ahora, la Biblia en ninguna parte hay un versículo específico donde diga cosas sobre el aborto. Pero leyendo la Biblia se deduce y se infiere que Dios espera que nosotros respetemos la vida del ser humano desde sus comienzos. Bien, así las cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer las falsedades que dicen los abortistas? Porque ahí salen 500, 800 personas con carteles, tengo derecho a la vida, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, yo esto, yo lo otro, ¿no? ¿Le vamos a creer a ellos? O al materialismo ateo que dice que eso no es nada. Si no ha nacido, si no ha salido, no es nada. O vamos a creerle a Dios. A Dios. Ahora miremos el tema desde la palabra de Dios. Desde esa tercera arista o ángulo. Lo primero que tenemos que entender es la grandeza de Dios en este asunto. ¿Cómo es Dios?
La palabra del Señor dice que Él es el eterno omnisciente. Omnisciente significa que Él todo lo sabe, todo lo conoce, absolutamente. Y vamos a mirar el Salmo 139. Salmo 139, versículo 1. Un salmo de David, Salmo 139. Dice así los primeros versículos sobre esto de que Dios es el eterno omnisciente. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Salmo 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Así. Entonces, aquí el salmista, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que Dios lo conoce todo, pasado, presente, futuro. Conoce cada detalle de todos los seres humanos y de los animales y de todo lo que sucede. Su conocimiento es perfecto y lo conoce todo porque al crear todo Él ha ordenado que las cosas sean así. La vida es lo que es y el mundo es lo que es, la naturaleza es lo que es, el universo es lo que es, porque Dios ha ordenado que sea así. Un segundo aspecto es que tenemos que, hablando de cómo es Dios, es que también Él es el eterno omnipresente. Está en todas partes. Sigue diciendo ahora el versículo 7. ¿Dónde estamos? Versículo 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El Espíritu Santo está en todas partes, Dios está en todas partes. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, o sea, en la muerte, porque la palabra Seol significa muerte en algunos pasajes y en otros significa el infierno. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en la luz y en la oscuridad, en todas partes. Bien. Este es nuestro Dios, está en todas partes. Él siempre está presente. Lo creamos o no, eso no le preocupa a Dios. En los primeros, es muy interesante que hay una anécdota que me gusta a veces mencionarla, pero en los primeros viajes espaciales, cuando salían los astronautas y empezaban a orbitar la Tierra, se dice que un astronauta ruso, cuando regresó en su cápsula especial, le preguntaron que qué había visto y dijo: no, pues yo vi muchas cosas, pero yo no vi a Dios por ninguna parte, porque era ateo. Y entonces en un periódico un pastor le dijo lo siguiente: muy bien, ¿por qué no se quitó el traje espacial y había visto a Dios inmediatamente? Eso es lo que le dijo este escritor, ¿no? Pero algo más, Dios es el eterno dador del milagro de la vida. Versículo 13, ¿dónde estamos?
Aquí es donde viene el asunto. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y qué quiere decir las entrañas? Hay unas versiones de la Biblia que traducen riñones, o sea, traducen, tú me formaste desde mis riñones, pero eso es una metáfora, ¿no? Es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura literaria que usamos para hacer unas comparaciones y unos ejemplos a fin de que la gente entienda. Para entender, son unos ejemplos. Y esta metáfora lo que está diciendo es que el Señor es el autor de las profundidades de nuestro ser. Luego dice aquí, tú me hiciste. Y en el original griego, ¿sabe qué palabra hay? Dice, tú me tejiste. Dios mismo es quien trabaja en el vientre materno desde la fecundación del óvulo. Y ese proceso de gestación es mucho más que un asunto natural biológico, es un proceso divino donde Dios está actuando en el vientre de la mujer. Y nadie tiene el derecho a interrumpir ese proceso. Y el salmista entonces, maravillado por la vida, dice en el versículo 14 lo siguiente: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Entonces él reconoce que fue Dios quien lo formó a él y a todos los seres humanos. Y es una maravilla. Alguna vez yo tuve la oportunidad de ver un programa que hicieron de cómo es todo ese proceso, cómo viaja el espermatozoide, cómo lucha hasta que uno es el que lo logra y fecunda, y cómo empieza ese proceso maravilloso, ¿no? Y ante eso tenemos que alabar al Creador por la maravilla de la vida. Y sigue diciendo aquí entonces ahora en el 15 el salmista. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y aquí se usa otra metáfora, la tierra. Y es una comparación para que entendamos. Y lo que está diciendo es que fui entretejido en lo más profundo de la matriz. Porque más abajo dice, ahí dice, en lo más profundo. Y antes dice, en oculto fui formado. Y eso es para referirse al vientre de su madre. Y luego en el versículo 16 dice algo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, el embrión, después de que hay la fecundación. Y los científicos dicen que el embrión aparece a los 15 días después de la fecundación y a los 18 días el corazón late, aunque no es más que el 10º de una pulgada, pero ya tiene una estructura genética. Y en la 8ª semana está completo y lo que sigue es crecimiento y asunto de tiempo. Pero es un ser vivo. Y por eso el salmista vuelve y dice ahí en el versículo, en el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro. Eso es una metáfora para hablar de la memoria de Dios, ¿no? Es decir, siendo ya un embrión, un feto, Dios tiene un registro de cada detalle de nuestra conformación física. Todo eso está en las manos de Dios. Por eso Job, vamos a mirar un momentico a Job. Job, en el capítulo 10, hay que leer de vez en cuando a Job.
Job en el capítulo 10, en el versículo 9. Mire lo que le dice a Dios aquí, o lo que se le dice a Dios aquí. Acuérdate que como a barro me diste forma. Job capítulo 10, 9. Le dice a Dios, acuérdate de que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. ¿Ve? Todo eso. Y hay muchos otros pasajes. Entonces todo eso es para decir que nuestro destino está en las manos de Dios. Bien. Concluyamos, hermanos. Concluyamos esto. ¿Qué podemos concluir? Número 1. La vida humana es sagrada. Hace unos años, por ahí unos políticos, era la vida es sagrada. Pero yo no sé si entenderían qué es eso, ¿no? La vida es sagrada. El feto es un ser humano en proceso de perfección. La primera cosa. 2. Nadie puede disponer de ese feto o embrión a voluntad, ni siquiera la madre. Es que hoy en día dicen, no, pero es que yo tengo derecho. Sí, a su cuerpo, pero no al cuerpo del otro, porque si lo hace es homicidio. Ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no con la criatura que está en su vientre. 3. El aborto trae graves consecuencias para la salud física, moral, psíquica y espiritual de la mujer. Muchas entrevistas se han hecho con mujeres para preguntarle cuál fue su experiencia. Y eso hay testimonios terribles sobre eso. Y otra cosa, el aborto es uno de los pecados más difíciles de confesar. Uno que es pastor lo sabe. Yo he tenido que escuchar, una vez escuché una anciana de 80 años llorándome y contándome de un aborto que había tenido siendo joven, y lloraba. Esa señora, menos mal que era creyente. Y me lo dijo con lágrimas y casi que no. Y hay mujeres que no confiesan el aborto y la Biblia dice que si no confiesan no prosperará. Es difícil. Entonces, hermano, mire, como cristianos debemos tener posiciones muy claras sobre este particular. Uno de los peligros de la democracia. Yo creo en la democracia. Pero uno de los peligros de la democracia es que a veces por el abuso de la mayoría se corre el riesgo de legitimar la inmoralidad. Porque como aquí todo el mundo tiene derecho y todo hace lo que quiera, no es sino ir a las urnas y ganar uno por un voto y ya, entonces ya es legal. Esos son los peligros de la democracia, ¿no? Hace 25 años, hermanos, decíamos, ya se acerca el día cuando se propondrán leyes sobre la legalización del homosexualismo. Ya vendrán las leyes que legalizarán el aborto. Esos días ya han llegado, hermanos. Ya llegaron. Ahorita que estuve en el país del norte, qué cosa tan terrible lo que ve uno sobre ese tema de la homosexualidad. Y aquí también. Claro, es terrible, porque como ahora es un derecho y es legal, en un país democrático, es el problema, ¿no? Entonces ya llegaron esos días. ¿Y qué vamos a decir nosotros como iglesia? Nosotros tenemos que ser definidos en eso, ¿no? Apreciado hermano, es nuestra responsabilidad hablar de estas cosas a la gente. No podemos quedarnos callados. Si a mí me dicen que a mí me participamos en una marcha contra el aborto, yo salgo, hermano. Yo salí en algunas, cuando ese tema de que quisieron meter en las escuelas y en los colegios del distrito el tema de los gays como un derecho, y hubo una manifestación y fuimos
fuimos hasta la Secretaría de Educación. Ahí estaban, ahí vi yo evangélicos, cristianos, vi católicos, algunos llevaron hasta el estandarte de la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, ahí habíamos de todos, porque todos tenemos una consigna: no toquen la educación de los niños enseñándoles desde pequeñitos que pueden ser homosexuales. Tocó manifestarnos. Entonces sí, hermano, y tenemos que orar por nuestro país, ¿no? Tenemos que orar mucho, hermano, porque yo a veces veo a mis nietos y digo, no, pero yo no sé qué mundo les va a tocar, los hijos de uno, qué mundo les va a tocar tan terrible. Y por eso tenemos que enseñarles de pequeños la palabra de Dios, para que ellos conozcan a Dios, sean hombres y mujeres del Señor, luces en este mundo, y para que ellos puedan salir adelante en medio de todo esto que estamos viendo tan terrible que viene, y que lo quieren forzar a uno, nos quieren obligar a que tenemos que aceptar, ¿verdad? Tenemos que aceptar. ¿Y de dónde sacaron eso? Que tenemos que aceptar. Yo también soy libre para decir que no. Hay unos que son libres para decir que sí, yo soy libre para decir que no. Estamos en una democracia. Ese es el asunto, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos superar y seguir adelante como hijos de Dios, como iglesia, enseñando y practicando todas estas cosas para esta generación que estamos viviendo hoy. Vamos a orar.